Hoy nos vamos a acercar a una iniciativa que lleva por título Saliente de Guardia. Todos pensamos, ¿quiénes serán esos salientes de guardia? Pues, entre otros, los médicos que han estado en las portadas, en nuestra atención, en nuestro aplauso, médicos, enfermeros, sanitarios en general, con motivo de la pandemia. Es el título de un conjunto de charlas online que se van a celebrar en la comunidad de jesuitas de la calle Maldonado, en Madrid, dentro de un proyecto más amplio y que lleva más tiempo, que se titula Más que Salud, y que trata de dar una respuesta desde la fe cristiana a todas las problemáticas que se plantean en el mundo de los sanitarios. Uno de los responsables de esta iniciativa y de este proyecto es el jesuita Alberto Cano, al que tenemos el gusto de saludar. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, José Luis, buenas tardes, gracias a vosotros. Pues lo primero, empezando por lo más amplio, para luego llegar a lo más concreto, háblanos de ese proyecto Más que Salud, en el que se enmarcan estas charlas de Saliente de Guardia. Cuéntanos cómo se ha desarrollado y cuál era el objetivo con el que lo pusisteis en marcha. Más que Salud es un proyecto, como dices, que nace hace unos años, hace 4 o 5 años, de la mano sobre todo de un grupo de jesuitas jóvenes que estábamos formándonos en Salamanca estudiando filosofía y que pertenecíamos al grupo de la salud. Éramos médicos, enfermeros. La idea era proporcionar alguna propuesta creyente para gente sanitaria, que es verdad que se plantea muchas preguntas de fe, incluso preguntas vocacionales, y cómo situarse de modo creyente en el mundo de la salud, y que quizá tiene pocos espacios en los que poder expresarlo. Esto al principio nació como una serie de encuentros, también una serie de retiros, fue cogiendo cada vez más fuerza. Incluso pudimos escribir un libro con algunos de los participantes, y ahora también queremos proponer un espacio más amplio, más abierto, para poder presentar el mundo de la salud, de la medicina, la enfermería y también otras profesiones sanitarias desde una perspectiva creyente. Antes de entrar en el programa concreto de esta serie de charlas Saliente de Guardia, precisamente te quería preguntar por esa necesidad de fondo que tú habrás podido tocar con la mano, ¿no? y sentir una necesidad que no es que haya venido ahora de pronto con la pandemia, porque hace 4 años vosotros la detectasteis, pero que evidentemente imagino que se ha agudizado, tanto en las cuestiones que tienen que ver pues con cansancio, situaciones de miedo, fatiga, pero también con la cuestión más profunda del sentido, el sentido del dolor con el que los sanitarios tienen que bregar y encontrarse cada día, el modo de acompañar a las personas que sufren. Háblanos de esa necesidad de acompañamiento. Eso es, en el hospital y en los centros de salud surgen muchas preguntas que no tienen que ver directamente con lo técnico, que no tienen que ver con los fármacos, con los diagnósticos, con las pruebas, sino que son, como tú decías, preguntas más de sentido. Y es cierto que no hay mucho espacio quizá para hablarlo en un ambiente más formal de trabajo, pero sí que la experiencia nuestra es cuando nos juntamos con compañeros, con amigos, médicos y enfermeros, siempre surgen 2 o 3 preguntas que tienen que ver con el sentido, ¿no? Una es, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y en la pandemia también, como tú dices, José Luis, esta pregunta se acentúa más, ¿no? ¿Cuál es la motivación que nos hace decir seguimos aquí, no abandonamos, en medio de lo complicado que ha sido la atención sanitaria en la pandemia, ¿no? Esta pregunta por el sentido, por la motivación, por el por qué y por el para qué surge. Y otra pregunta que surge también muy directamente es, ¿y se puede pensar a Dios en medio de todo esto, en medio del sufrimiento, de la enfermedad, de la pandemia, de la crisis? Estas preguntas están muy presentes, creo, en la vida de todos los sanitarios, y la Iglesia creo que puede y que tiene también una responsabilidad para proponer una respuesta creyente. Evidentemente, esta iniciativa de respuesta, entre otras que se han podido dar y que sin duda se están dando y de vez en cuando nos hacemos eco de ellas, ha nacido en el ámbito de la Compañía de Jesús y hay que agradecerlo, pero evidentemente están abiertas, imagino, a cualquiera que se pueda conectar, porque ahora mismo, en concreto, Saliente de Guardia, me imagino que tiene una parte presencial y otra online, telemática. Eso es. Tenemos la posibilidad de acudir a Maldonado número 1, que es la dirección de la comunidad de jesuitas de Maldonado, y allí se podrán seguir las charlas presencialmente. Y también para mucha gente, pues o que no está en Madrid o que no puede desplazarse a esa zona o que quiere quizá verlo en diferido más adelante, está la posibilidad de seguirlo por YouTube en el canal de Jesuitas Maldonado. Son 3 las charlas, digamos, los foros en los cuales se va a desplegar esta iniciativa de Saliente de Guardia y que tocan. La primera de ellas, justamente vais a recoger una serie de historias de vocación para responder a esa pregunta acuciante que es con la que está cayendo: ¿por qué merece la pena? ¿Por qué seguir siendo sanitario? Eso es. La primera de las jornadas tiene lugar mañana, día 2 de marzo, a las 7:30 de la tarde, y la pregunta es justamente esta, ¿no? ¿Por qué seguir siendo sanitarios? ¿Cuál es la motivación profunda que puede hacer a algunas personas seguir diciendo sí
a esta vocación de cuidado, de ayuda, de entrega generosa en muchas ocasiones. Y las charlas tienen una idea de mantener un formato muy ágil, ¿no? Serán 3 charlas cortas de 15, 20 minutos cada una y después una posibilidad de espacio para el diálogo, para la comunicación, para el debate incluso. La segunda de estas charlas, con este mismo esquema, imagino que en el que nos acabas de describir, afronta justamente esta cuestión de Dios en la enfermedad. La pregunta por Dios siempre está presente en cualquier circunstancia y es verdad que ante el sufrimiento, ante la muerte, que se ha producido de una manera tan abundante en estos últimos meses, pues es una pregunta que se dispara, que puede plantear dificultad, pero al mismo tiempo también una oportunidad de una apertura nueva para muchas personas. ¿Cómo vais a plantearla en este caso? Eso es, la siguiente semana, la semana próxima, el día 9 de marzo, también martes, y a la misma hora la idea es plantear esta pregunta: ¿es posible ver a Dios en la enfermedad? O más aún, ¿cómo pensar a Dios después de esta pandemia? Nos parece que estamos en un tiempo de resistencia, y resistencia en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es un momento para resistir en la esperanza, en medio de situaciones nada fáciles, pero también en las que destellan y despuntan, pero muchos gestos y muchas experiencias de cuidado, y estamos también en un tiempo para resistir en la fe. Y creo que desde la fe podemos aportar al mundo sanitario algunas respuestas, me parece, de sentido, de esperanza y de fe en medio de lo que está pasando. La idea es traer a 3 personas, algunas de las cuales han tenido y tienen experiencia directa en el cuidado de personas enfermas durante la pandemia, tanto por coronavirus como por otras cosas, e incluso algunos médicos, como Alfonso Cruz, que es el jefe de geriatría del Hospital Ramón y Cajal, que él mismo ha atendido en un primer momento a mucha gente mayor que ha padecido el COVID, y después él mismo se ha infectado y puede contarnos también desde el otro punto de vista, del otro lado de la cama, la experiencia de vivir la enfermedad. Y la tercera de estos momentos de encuentro va a afrontar una cuestión también que está sobre el tapete. ¿Qué bioética necesitamos hoy ante nuevas preguntas, ante nuevas situaciones que se están planteando, algunas de ellas de una manera muy viva durante la pandemia? Por ejemplo, los criterios para decidir a quién se atiende primero. Ahora lo estamos viendo con la vacunación. Cuestiones que están en la actualidad y que también me imagino que los que están cada día en el ámbito sanitario, pues tienen sus perplejidades, tienen sus dificultades. También me imagino que se trata de apoyarlos y de ayudarlos a tener esta mirada. Sí, cuando hablábamos con compañeros enfermeros, médicos y otros sanitarios, al principio de la pandemia sobre todo, lo que nos contaban es que el mayor sufrimiento venía no tanto de cómo tratar médicamente los eventos que se iban produciendo en la enfermedad, sino cómo responder a cuestiones éticas para las que los sanitarios estamos mucho menos preparados. Y por eso nos parecía que otro punto de abordaje importante para estas charlas era la cuestión bioética y afrontar algunos puntos de vista con cuestiones de actualidad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no hay respiradores para todos? ¿No? Y eso nos ocurría más en la primera fase. Pero ahora hay otra pregunta importante, es ¿qué pasa cuando no hay vacunas para todos? Y no pensamos ya solo en nuestras ciudades o en nuestro país o en el contexto europeo, sino a nivel mundial, ¿no? También otra cuestión importante es que la pandemia está dejando muchas víctimas que no tienen que ver con el coronavirus. Y hay un cuestionamiento fuerte a cómo atendemos a estas personas. Y al final también hemos tenido la experiencia de hablar con muchos compañeros que nos decían que no sabían cómo atender a personas que iban a fallecer solas en las habitaciones de los hospitales y que no podían recibir visitas y que era muy difícil saber qué querían hacer al final de su vida. Y vamos a preguntarnos por eso sobre la importancia de tener un plan de voluntades anticipadas, bueno, pues previendo posibilidades de desenlaces a este nivel. Evidentemente, si todo esto es posible, si es posible que estos 3 momentos de encuentro, el 2, el 9 y el 16 de marzo, tengan lugar, es porque habéis encontrado personas que no de una manera teórica, sino en su propia experiencia de vida profesional y también me imagino en su pensar, en su reflexionar, han podido y han dado una respuesta. Quizás esto es también un tesoro precioso que la vida de la Iglesia tiene que recoger y hacer memoria de él, de toda la experiencia que se está viviendo en estos meses. Absolutamente. La Iglesia tiene verdaderos expertos en humanidad. Y a lo largo de la historia, por lo menos en el mundo sanitario, la Iglesia ha sido justamente esto, una experta en humanidad. Y me parece que es un regalo y una suerte, como tú dices, que podamos contar con gente que no desde lo teórico, sino desde la entrega cotidiana de su día a día y desde una respuesta generosa
bueno, pues muchas veces a una vocación que ha recibido para cuidar y para ayudar, está respondiendo en estos momentos. Por eso creo que tenemos también una responsabilidad grande como Iglesia de aportar una palabra positiva y de esperanza al diálogo y a la reflexión que en este momento está abierta sobre el mundo sanitario. Para aquellos que quieran acercarse, ya hemos dicho los que están en Madrid, sobre todo, que en la calle Maldonado, los jesuitas de Maldonado, que es además un punto de referencia bastante conocido por todo el mundo, pero para aquellos que están en otras ciudades o no tienen la posibilidad de desplazarse o prefieren hacerlo desde casa, no sé si tenéis es una página, es un YouTube, ¿verdad? Es el YouTube de Jesuitas Maldonado. Es en el canal de YouTube de Jesuitas Maldonado, pueden buscarlo directamente así en YouTube. Se va a retransmitir en directo y también habrá posibilidad de seguirlo en diferido para la gente que no se pueda conectarse en el momento de las charlas. Y además habrá posibilidad de preparar y ofrecer algunas preguntas por parte de los que lo sigan online, que luego trasladaremos a los ponentes. Pues agradecidos realmente a esta iniciativa preciosa que recoge tantas experiencias, tanta sabiduría de la fe en contacto con este misterio del dolor, con este misterio de la enfermedad y que ahora se hace mucho más acuciante en estos meses de pandemia. Agradecemos muy cordialmente a Alberto Cano y a todos los jesuitas que han puesto en marcha esta iniciativa de Saliente de Guardia, que lo haya querido compartir con nosotros, que sea todo un éxito. Gracias, Alberto. Ojalá